programa Radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos que permanezca con nosotros estos 30 minutos. No le cambie al dial, por favor. Y sabe, quisiera decirle en esta hora que Dios participa de su vida. Sí, Dios es parte de su vida. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe, mi amigo y mi hermano? La frustración, sí, la derrota, pues obviamente no son bienvenidas en la vida de nadie. En todo lo que hacemos siempre intentamos evitar la decepción. Queremos siempre que nuestros propósitos se lleven a cabo. A veces, lamentablemente, la decepción es inevitable y caemos al vacío quedándonos deprimidos. Esto sucede, ¿sabe cuándo? Cuando nuestros planes son incompletos y basados en nuestros limitados conocimientos. Nos olvidamos que para nuestros planes y propósitos necesitamos contar con la participación de nuestro Señor y Dios. Si Dios participa de tus decisiones y objetivos en la vida, sentirás obviamente la alegría de vivir. Dios nos perdona y nos reintegra a una relación de paz con Él para que tengamos una vida de esperanza y paz interior por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en su oración usted puede decirle, amado Dios, ayúdame a ponerte en primer lugar en todos los planes y momentos de mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que mi amigo, mi hermano, en esta hora, sabe, Dios participa en tu vida. Permítele que Él sea no solamente alguien que va de paso, sino alguien que es invitado a la vida y que sea tu fiel compañero del camino. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, un gusto poder saludarle. Estamos felices, contentos de saber que usted nos sintoniza. Gracias a todas las emisoras, esta gran cadena de radioemisoras que transmiten nuestra programación en la República Mexicana, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en la red al mundo entero. Les saludamos y les bendecimos. De la misma manera, saludamos a toda la gente linda que ya está conectada o se conectará a través de Facebook. Recuerde, estamos en Facebook transmitiendo en vivo. Así que gracias por ver nuestros videos, por sus comentarios, sus saludos y sobre todo por que usted nos ayuda a compartirlos. Así que le pido, por favor, el día de hoy, si este tema habla a su vida, por favor, no dude en compartirlo para que mucha gente pueda beneficiarse de los temas que aquí compartimos. Hágalo el día de hoy. Muy bien, vamos a estar abriendo un tema para el resto de esta semana. Un tema sumamente interesante. Y el tema que vamos a estar tratando es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es un tema, oiga, que habla a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios permite que el hombre, la mujer, los niños, la sociedad sufra? Este es un tema que debemos de verlo con una perspectiva correcta y analizar lo que la Biblia no narra con relación al sufrimiento. Ahora, Job capítulo 14, versículo 1 y 2 nos describe la situación del ser humano. Y dice, el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Aquí dice el género humano. Cuando dice el hombre nacido de mujer, pues se refiere al ser humano en su totalidad. Dice corto de días, que quizás nuestra vida, por muchos años que vivamos,
pues van a ser relativamente cortos, ¿no? Comparados con la eternidad. Y lo más tremendo, dice, hastiado de sinsabores, o sea, con un montón de circunstancias, de adversidad, de sufrimiento. Ahora, debemos de entender algo, querido auditorio, que la experiencia humana, obviamente entendemos que es muy variada, es muy vasta. O sea, hay una variedad en la experiencia humana, pero sabe, pocas cosas existen como una experiencia universal, ¿sí? Muy pocas cosas existen como una experiencia universal como es el sufrimiento, ¿sí? Los dolores y esos problemas varían de persona a persona, pero todos los sufrimos. O sea que cuando hablamos del sufrimiento, no nos estamos refiriendo solamente a X grupo en particular, o cierto país, o cierta cultura. El sufrimiento lo experimentamos o experimentaremos todos, obviamente en diferentes grados, ¿sí? Y yo creo que nos duele cuando alguien sufre un trauma doloroso, violento, triste, agobiante. Hay situaciones muy tristes en la vida, hay acontecimientos, hay tragedias muy devastadoras. Ahora, el sufrimiento humano debemos de saber que está ligado a la condición humana. ¿Qué significa? Que es parte, es inherente al ser humano, es parte de la vida. Entonces, muchas veces, y yo creo que es el deseo muy dentro de nosotros decir, pero ¿por qué existe el sufrimiento? ¿No viviríamos mejor si todos fuéramos felices, viviéramos tranquilos, viviéramos en paz? Bueno, yo creo que es un deseo que todos anhelamos, pero la realidad, y tenemos que aceptarla como seres humanos, que el sufrimiento humano está ligado a la condición humana, es decir, es inherente al ser humano. Annie Johnson dijo lo siguiente en una poesía titulada Lo que Dios ha prometido. Y yo creo que cuando hablamos de sufrimiento, mis amigos y mis hermanos, inmediatamente un personaje que aparece en nuestra mente, sin lugar a dudas, es Dios. Es decir, pero ¿cómo es posible que un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que tiene el control sobre las circunstancias del mundo y del ser humano, permita el sufrimiento? ¿O por qué no promete lo mejor para nuestras vidas? Bueno, vamos a leer esta poesía, dijimos, de esta autora, Annie Johnson, que nos dice lo siguiente. Dice, Dios no ha prometido cielos siempre azules. Y esto debemos de entender, ¿no? Por decir, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no entiendo lo que me está sucediendo? Bueno, Dios no nos ha prometido cielos siempre azules, o sea, despejados. Habrá tormentas, habrá huracanes, habrá circunstancias en la vida, sendas regadas con flores en toda nuestra vida. Dios no ha prometido sol y lluvia, alegría sin tristeza, paz sin dolor. O sea, Él nunca ha prometido un sol sin lluvia, una alegría sin tristeza, una paz sin dolor. Pero Dios ha prometido fuerza para el día, descanso del trabajo, luz para el camino, gracia para la prueba y ayuda desde arriba, simpatía infaltable, amor, quien no muere. Toda persona ha pasado, escúcheme, y esto debemos de entenderlo, ha pasado o pasará por algún tipo de dolor, ya sea interior, emocional, en algún momento de la vida, y lo podemos encontrar en numerosas ocasiones. ¿Sabe? Muchas veces las circunstancias, las rupturas amorosas, ¿cómo no?
la pérdida de algún ser querido, pérdida del sentido de la vida. Hay personas que el día de hoy no encuentran el significado para su vida. ¿Por qué los suicidios el día de hoy acontecen? ¿Cómo es posible que haya un ser humano que atente contra su propia vida? No porque no tenía nada. Esto es lo que más nos sorprende, mis amigos y mis hermanos, que las personas que han atentado contra su propia vida han sido personas inclusive que lo tenían todo, ¿sí? Que eran conocidos, que tenían fama, que eran millonarios y que lamentablemente perdieron el sentido de la vida. Esto es muy importante, por eso, conocer a Dios, temerle y saber que Él nos da sentido a nuestra existencia. Para algunos quizás la pérdida del trabajo ha traído sufrimiento, las altas exigencias impuestas por otros o por uno mismo. Pueden ser los problemas sociales, los problemas emocionales. Ahora, debemos de entender algo que el Señor nos muestra en su palabra, que toda persona de alguna manera va a sufrir algo. Y si usted se declara como creyente, pues obviamente debemos de entender que hay un cielo preparado para nosotros. Sí, hay una eternidad que el Señor pues obviamente nos ha reservado. Pero en ese proceso, aún que somos creyentes, no estamos exentos del sufrimiento. Mire lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22 en su segunda parte. Dice, y le recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay que recordar que aún para obtener la vida eterna, mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a experimentar sufrimiento. Dijimos, independientemente si usted es creyente o no lo es. ¿Por qué hacer esta excepción y decir que el creyente sufre? ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar que cuando entregan su corazón a Jesucristo, pues obviamente los problemas se van a ir, que ya no va a haber ningún tipo de sufrimiento, y cuando llega, pues muchos renuncian o se quejan con Dios aún conociéndole. Entonces es bueno saber que el sufrimiento es parte de la vida. Por ejemplo, Víctor E. Frankl dijo, si hay un significado en la vida, entonces debe de haber un significado en el sufrimiento. ¿Qué inteligencia, no? Si la vida tiene sentido, entonces el sufrimiento de la misma manera debe de tener sentido. El sufrimiento, dice este autor, es una parte indeleble de la vida. Fíjese, y aunque no lo queremos aceptar, es una gran verdad. El sufrimiento es no una parte, una gran parte indeleble de la vida. Incluso, fíjese, lo compara, el sufrimiento es una realidad que vivimos como es el destino y la muerte, ¿sí? Tan real como es la muerte, como es el destino que cada persona decide llevar. La realidad de ese destino, bueno, de la misma manera es el sufrimiento. Sin sufrimiento, fíjese lo que dice, sin sufrimiento y muerte, la vida humana no puede ser completa. ¡Wow! ¿Sí? Y aquí nos habla un personaje que vivió en carne propia lo que es el sufrimiento. Entonces, sin sufrimiento y muerte, la vida humana no puede ser completa. Entonces, debemos de tener un balance, ¿no? Muchas veces dijimos, aunque como seres humanos no entendemos por qué cosas malas les sucede a personas buenas, decir, pero si él ama a Dios, si ella ama a Dios, ¿por qué esta tragedia? ¿Por qué este dolor? ¿Sí? Y de ahí, pues obviamente también tomamos en cuenta todo el padecimiento del mundo entero, ¿no? Pero debemos nosotros también tener una perspectiva correcta sobre el sufrimiento, porque si no vamos a amargarnos, vamos a decepcionarnos y obviamente vamos a echarle la culpa en su totalidad a Dios sin medir consecuencias y sin analizar el panorama general. Henry Wadsworth Longfellow dijo,
si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, encontraríamos en la vida de cada hombre pena y sufrimiento suficientes para desarmar toda hostilidad. Muchas veces podemos pensar, decir, bueno, alguien no me quiere, alguien me aborrece, es mi enemigo, es mi enemiga. Y dice este autor, si nosotros pudiéramos entrar a lo más secreto de su corazón, leer la historia secreta de nuestros enemigos, dice, encontraríamos en la vida de cada uno de ellos o ella pena y sufrimiento que son suficientes para desarmar a cualquiera. Y esto es una realidad. Entonces, el sufrimiento es a menudo desatendido, inesperado, inimaginable y lamentablemente siempre doloroso. Esto lleva a una pregunta, dijimos, porque el sufrimiento es inesperado, ¿sí? Cuando nadie pensó, ¿verdad? ¿Cómo suceden las tragedias, las desgracias, ya sea por la pérdida de un ser querido, una enfermedad que llegó, que no sabíamos, un niño que a su temprana edad tiene una tragedia, ¿no? Algo, viene un desastre natural, un huracán, una inundación, se lleva todo lo que habíamos acumulado en toda nuestra vida. Estas son tragedias y tenemos que ser realistas. Todos hemos experimentado de alguna manera ese tipo de sufrimiento. Ahora, en base a esto, cuando nos encontramos ante una pérdida que humanamente no tenemos muchas veces las respuestas, no tenemos la capacidad de poder entender el por qué, cuál es la razón, cuál es el motivo, pues estos hechos lamentablemente nos llevan a formular una pregunta, sí, que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, o si no, lo haremos en algún momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es lo primero que surge, ¿verdad? Cuando vemos plagas, cuando vemos gente morir, cuando vemos tanta violencia, cuando vemos tanta tragedia, tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento a países pobres con una limitación, ¿no? Con hambre en el mundo moderno, en un desbalance, cuando hay ricos que son inmensamente ricos y que lamentablemente la balanza está muy desbalanceada, y por el otro extremo vemos gente que se va a dormir sin probar bocado, ¿sí? Que simplemente no tienen para suplir las necesidades básicas de su dieta diaria. Entonces decimos, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo puede Dios, siendo bueno, o ser bueno, mejor dicho, ¿cómo puede Dios ser bueno cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? Estas preguntas llegan al corazón. ¿Cómo puede un Dios que es todo amor y todopoderoso permitir el sufrimiento en la tierra? ¿No puede Dios intervenir y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? ¿No puede hacer desaparecer el dolor? Y yo creo que una vez más, todos en algún momento cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta desdicha? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no intervienes? Y de una vez por todas simplemente erradicas el mal. Pero ¿sabe qué, mi amigo y mi hermano? Debemos nosotros analizar, y dije hace un momento atrás, el sufrimiento desde una perspectiva sana para poder entender la razón del sufrimiento. Muchas veces el hombre, la mujer se torna más rebelde, más difícil en contra de Dios y inmediatamente va contra Él a reclamarle el por qué. ¿Sí?
¿Cuál es la razón? Si Él no se interesa por nosotros, y sabe, debemos de entender que Dios se interesa por nosotros, y debemos de entender que Dios no es el autor del sufrimiento, que hay una razón o hay razones, hay motivos, pero muchas veces cuando nos encontramos en esa adversidad, no queremos escuchar absolutamente nada. Inmediatamente culpamos a Dios de todo. Y no se vale. ¿Por qué? Porque si usted analiza a las personas que estudian sobre el sufrimiento o los artículos o frases que hemos mencionado y que habrá más, nos dicen de que el sufrimiento es parte de la vida, ¿sí? Entonces debemos de entender que si es parte de la vida, tengo que aprender a lidiar con ello, porque si no, voy a perder la batalla. Y esto como seres humanos debemos de entender que el mal o el sufrimiento, no meramente Dios es el que lo pone. Debemos de entenderlo. Si es parte de la sociedad, así como es la muerte parte de la vida, como el destino sucesivamente del ser humano es parte de la vida, entonces el sufrimiento es parte de la vida. Debo encontrarle un propósito, porque si no lo hago, dije anteriormente, vamos a perdernos, vamos a perder toda perspectiva de vida y vamos a tener muy desorientado, ¿sí?, el concepto del sufrimiento. En su libro Sufrir nunca es en vano, esta autora Elisabeth Elliot dijo lo siguiente: a través del sufrimiento más profundo, fíjese, fue una mujer que experimentó el sufrimiento en un grado único, ¿sí?, la pérdida. Y veamos que ella nos lo cuente. Entonces dijimos, estas narraciones nos enseñan que el sufrimiento no es solamente mío o suyo, sino que es del mundo entero. Que todos lo vamos a experimentar en algún momento de la vida, pero vamos a enfocarnos en aquellas personas que le dieron cara, que enfrentaron el sufrimiento con una actitud de fe y que no se doblegaron, que no dijeron este es el fin del camino, no me voy a morir, voy a salir adelante. Ella dijo, a través del sufrimiento más profundo, ahí describe, ¿no?, lo intenso de su sufrimiento. Añade, Dios me ha enseñado las lecciones más profundas. Esta mujer que hizo, tuvo la actitud correcta, el saber el porqué, las razones, el motivo del sufrimiento. Y añade, Él puede transformar algo terrible en algo maravilloso. Esto es perspectiva, esto es fe, esto es, una vez más, tratar de entender la vida, porque así es. ¿Sí? No podemos decir es que no estoy de acuerdo con lo que la vida me lanza. Bueno, estemos de acuerdo o no estemos, esto no cambia las cosas. La vida va a seguir de esa manera. Si yo o usted tuviéramos el poder de erradicar el sufrimiento, creo que lo haríamos. Pero no se nos ha dado a nosotros ese privilegio. Y una vez más, si el mal o el sufrimiento impera en el mundo, debe de haber sus razones. Así que yo le pido que no se pierda toda esta serie de temas, ¿no? Ahora, Elisabeth Elliot fue misionera, autora y oradora. Durante su vida, Dios le permitió familiarizarse bastante bien con el sufrimiento, tristemente, ¿no? Ella había estado casada por menos de 3 años cuando perdió a su primer esposo, Jim, a manos de los miembros de una tribu que trataban de alcanzar en Ecuador. Elisabeth continuó su labor misionera y llegó a servir entre las personas que mataron a su esposo, junto a su pequeña hija Valeria, quien tenía solo 10 meses cuando su padre murió. En 1969, Elisabeth se casó por segunda vez. Su esposo Addison Leitch murió 4 años después, tras un diagnóstico de cáncer. Escuchar historias como las de Elisabeth puede llevarnos a alzar la mirada al cielo, no con esperanza, sino con indignación. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Conseguiremos algún día la paz? Elliot nos recuerda que hay aflicciones para las cuales ninguna explicación racional es suficiente. Incluso si conociéramos todos los motivos,
el dolor seguirá siendo demasiado. Debemos ir más allá de las razones, debemos mirar a la cruz. Aunque no he encontrado satisfacción intelectual, he encontrado paz. La respuesta que te doy no es una explicación, sino una persona, Jesucristo, el Señor y mi Dios. Y así regresamos de nuevo a la terrible verdad de que hay sufrimiento. La pregunta sigue en pie. ¿Le presta Dios atención al sufrimiento? Si es así, ¿por qué no hace algo? Yo digo que Él sí hizo algo, Él está haciendo algo y Él hará algo. Aquí podemos ver la historia de una mujer que sufrió tristemente en su labor que Dios le había encomendado de misionera en un país extraño donde asesinan a su esposo, donde su segundo esposo muere de cáncer y enfrenta una situación tras situación de sufrimiento. Pero siendo una mujer que conocía a Dios, ella pudo sobreponerse al sufrimiento y ahora hay un legado. Ella escribió este libro que estábamos ahorita nosotros leyendo, su libro titulado Sufrir nunca es en vano. Si usted puede leerlo, puede adquirirlo, hágalo. Si está experimentando sufrimiento, si está experimentando esa etapa difícil de su vida. Así que esta historia nos anime y recuerde, la fe en Dios hizo la gran diferencia. Mi amigo y mi hermano, esa misma fe en Dios es la que te ayudará, me ayudará a superar cualquier sufrimiento o circunstancia en la vida. Pero ¿sabe qué? Si usted no tiene a Dios, no tiene a Jesucristo en su corazón, no solamente va a ser difícil, va a ser imposible lograr paz, superar el sufrimiento y tener una perspectiva correcta. Porque Él es el único que nos da la fe necesaria para poder creer que en medio de la adversidad Dios reina, Dios controla y Dios nos ayuda. Pero usted tiene que conocerle. Usted tiene que abrir la puerta de su corazón y en esta hora yo lo invito, mi amigo y mi amiga, si está enfrentando sufrimiento, venga Jesucristo, Él le ayuda, Él le da la fuerza necesaria. Quisiera hacerlo en esta hora. Cierre sus ojos si usted puede y dígale: Padre Celestial, en este momento yo abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y gobiernes. Quita todo temor. Dame las actitudes correctas para poder amarte y servirte. Yo me arrepiento de mis pecados y que tú vengas a ser de hoy en adelante el Rey y Señor de mi vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Padre bueno, gracias por tu palabra. Hoy nos damos cuenta que hay mucho sufrimiento en el mundo. Hay gente que sufre, hay gente que la está pasando muy mal el día de hoy. Pero tú eres un Dios misericordioso, Señor. No podemos, como seres humanos, poder comprender en la totalidad por qué tú permites el sufrimiento. Mira a ese hombre, esa mujer que el día de hoy está experimentando esa crisis de fe. Está experimentando el momento más amargo de su vida y que ha cuestionado por qué permites el sufrimiento. Es algo que en algún momento de la vida todo ser humano se formula. Padre, permite que haya fe en ese corazón. Que aquella que está pasando por una tragedia, la pérdida de un ser querido, una enfermedad incurable, la pérdida del hogar, la pérdida de la salud, la pérdida del patrimonio, Señor, por un desastre natural, Padre, que su fe pueda estar firme. Y que aquel que quizás ha estado resentido con la vida o resentido contigo por un sufrimiento por el cual pasó o está pasando, que pueda ver la luz de la esperanza en ti. Que su corazón sea ablandado con tu Espíritu Santo y pueda ser sanado y pueda ver que tú no eres el que causa la desgracia en el mundo, sino hay razones y motivos y trae paz
paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición. Si así fue, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.